Bueno, entonces, con todo lo que hemos visto, el Imperio Romano, el derecho, las leyendas, los héroes, ¿cómo es posible que cayera? Y bueno, aparentemente a mí me da la impresión de que era como algo abrupto, ¿no? No nos suelen hablar de la decadencia de Roma, ahora quizás un poco más. En el 476 culmina el Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo es posible y cuál es la principal causa o causas? Siempre que me hacen esta pregunta yo respondo, ¿hay algún ser vivo que no vaya a morir? ¿Hay alguna civilización que no haya muerto o que no vaya a morir? ¿Es posible una civilización eterna? Las civilizaciones, como los seres vivos, pues nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Lo que no sabemos es cuándo van a morir, y menos una gran civilización, ¿verdad? En el caso del Imperio Romano, de todas formas, la pregunta sigue siendo clásica, porque no deja de ser enigmática. No tenemos claro cuál es la causa principal, aunque en algunos libros nos hayan dicho, cuando estudiábamos historia de pequeños, pues que fueron las invasiones de los bárbaros, de los pueblos germanos del norte. Pero eso cada vez está menos claro, porque se ha puesto de manifiesto que ni siquiera son invasiones. Puede ser como un gran tsunami, una oleada que te pasa por encima, cuando tú mismo ya estabas muy debilitado, y cuando los propios generales de las legiones romanas y gran parte, un porcentaje muy alto de los soldados, eran ya germanos. Por lo tanto, ya los tenías dentro, ¿no? Que es un poco lo que puede pasar en Europa, aunque en otro sentido, como luego quizá veremos. Hay un alemán que hizo su tesis doctoral precisamente sobre las causas de esta caída hace unos años, y se hizo muy famoso porque publicó su tesis y reunía más de 200 causas, es decir, con causas, o sea, todas están presentes. Lógicamente no todas son igual de importantes, pero las más importantes, que podemos simplemente enumerarlas, son políticas, económicas, jurídicas y digamos que de moralidad pública. Como vamos a ver, la causa política es un desmembramiento interno del propio imperio. Normalmente el imperio tenía muchas provincias y en cada provincia quien mandaba era un gobernador, ¿verdad? Estos cargos se renovaban constantemente, pero llegó un momento en que por dejadez o porque por falta de autoridad de la propia Roma, metrópoli, pues los gobernadores empiezan a hacerse fuertes y ese título empieza a ser vitalicio. En lugar de renovarse anualmente o cada 4 años, es vitalicio. Y además no solo eso, sino que es hereditario, o sea, lo va a heredar el hijo del gobernador o un sobrino suyo. Entonces, esto es una grave corrupción. Esto se llama nepotismo, ¿verdad? Y lo mismo que se puede dar y se dio en los emperadores, pues se da también en el gobierno de... Junto con esto, esto tiene unas consecuencias económicas muy fuertes, porque Roma era muy fuerte porque tenía mucho dinero, una economía saneada, porque las provincias pagan impuestos. Entonces, pero si el gobernador pasa a ser vitalicio y encima hereditario, cada vez paga menos impuestos a Roma y cada vez se queda él con gran parte de los impuestos. Entonces se hace una especie de reyezuelo. Esto nos suena mucho también a nosotros, ¿no? En lugar de un país tenemos a lo mejor 17 mini estados, ¿no? Y entonces eso debilita mucho al poder central. Entonces eso fue en parte lo que pasó. Junto con eso hay una causa decía antes, de moralidad pública, más bien de inmoralidad pública y privada. Hay un hedonismo muy fuerte. Ten en cuenta que ahí está la filosofía epicúrea, el tema del placer, el tema del carpe diem, ¿no? Contra el que el estoicismo no puede, o sea, porque... Y luego en Roma se vive muy bien, o sea, el clima lo favorece, al propio Estado el pan y circo también le interesa tener a los esclavos y aparte de la población, pues digamos que enfangada en sus pequeños placeres, con una cuota de placer que no le permita pensar en otras cosas. La familia, que es biológicamente, o sea, no solo es una metáfora decir que la familia es la célula de la sociedad, sino que es más que una metáfora, es una realidad. O sea, la familia es
asegura la continuidad biológica de una sociedad y también la educación. La educación es fundamental. Si la familia no educa, ya puede hacer el Estado lo que quiera. Entonces, la familia en Roma estaba bastante destrozada durante los 4 siglos ya de nuestra era, a partir de Julio César. O sea, en muchos casos es que no había familia, o sea, había un puro divorcio. Por supuesto, el aborto estaba aprobadísimo, no solo el aborto, sino el infanticidio. El pater familias podía, y por supuesto la mujer estaba, ahí sí que estaba la mujer, no esclavizada, pero bueno, lo más parecido a la esclavitud. Eso cambiará radicalmente con el cristianismo, pero ese cambio radical no es un año, no es instantáneo, es un proceso que tarda muchísimo. Entonces, si el cristianismo hubiera llegado antes, a lo mejor hubiera frenado esa descomposición. Bueno, pues todas esas son las causas del Imperio Romano.